Este 15 de septiembre, la plataforma digital HBO Max estrenará el documental A la calle, dirigido por Nelson G. Navarrete y Max Caicedo. Rodada entre el 2014 y el 2019, la película muestra la crisis política y humanitaria en Venezuela y cómo los habitantes de ese país se esfuerzan para reclamar su democracia y acabar con el régimen de Nicolás Maduro. A través de entrevistas a líderes de la oposición, miembros de la resistencia, trabajadores de la salud, políticos y gente del común, y también recorriendo la capital, A la calle nos deja ver muy de cerca cómo personas de todas las clases sociales se unen en protestas y manifestaciones exigiendo su derecho a decidir el futuro del país. En días pasados, hablé de manera virtual con los realizadores. Vean esto. Max, Nelson, muchas gracias por su tiempo. Felicitaciones por A la calle. Felicitaciones por tenerlo en una plataforma como HBO Max, que es muy poderosa. Y pues esta pieza significa mucho en muchos niveles, principalmente en cuanto a lo histórico, porque sirve como un registro, como una prueba de cosas que realmente están ocurriendo y que nos duelen a todos como latinoamericanos. ¿Cómo fue el proceso, Nelson, de recopilar toda esta información? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos aquí presente. Creo que cada plataforma nos ayuda a levantar la voz del proyecto. El proceso fue, creo, un poco difícil al principio porque estamos buscando narrar la historia de lo que estaba pasando en Venezuela sin caer en una sola perspectiva. Entonces tratamos de abarcar como muchas voces y entonces en el camino nos dimos cuenta que la voz de Leopoldo, la voz de Nixon, la voz de Randall, la voz de Federica eran como los pilares de nuestro documental. Y fuimos documentando su proceso y documentando las protestas y terminamos con mucho material. Y después decidimos hacerlo como una narrativa bastante estructurada en términos de los 3 actos de una historia. Tenemos que seguir en la calle. Max, entiendo, y esto se ve, que había equipos de grabación que estaban trabajando de manera camuflada, como tratando de no ser vistos, y yo me imagino, percibo en el nivel de acción y de tensión que hubo peligro, que hubo situaciones que realmente no eran tan fáciles. ¿Cómo fue eso? Bueno, Nelson y yo ya sabemos que desde el principio que grabando en Venezuela un documental es algo que tienes que tener mucho cuidado, porque ya sabemos por mucho tiempo que el régimen de Maduro y también todos los policías no les gustan las cámaras, si me entiendes. Entonces, para nosotros fue muy importante de tener un equipo que conoce la ciudad, conoce cómo mover en el país sin poner mucha atención. Toda Venezuela está con los jóvenes venezolanos. Creo que lo que nos hizo muy únicos es que hicimos una mezcla de gente que trabaja en documental, periodistas, amigos. Entonces logramos como pasar la tarea entre muchas personas que tenían como muchas diferentes tareas y creo por eso pasamos desapercibidos mucho tiempo. Pero hubo mucho peligro porque en Venezuela la libertad de expresión, especialmente en el periodismo, no existe. Tengo que tocar un tema que es muy personal para nosotros, porque nuestras cadenas son RCN, NTN24 y nuestra tele internacional, y pues obviamente tenemos un lugar protagónico en este documental porque somos una voz que se ha manifestado para contar lo que se vive en Venezuela. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que hemos hecho? Porque pues obviamente ustedes en este momento también pueden tener una posición crítica con respecto a lo que hacemos.
Puedo opinar rapidito que uno de los canales que ha tenido como, o de los networks, pues, que ha tenido como presencia más neutral es NTN 24. Creo que han hecho un trabajo bastante decente de narrar la historia desde un punto de vista periodístico, ¿sabes? Pero siempre es difícil como mostrar la realidad sin caer como en una perspectiva, y eso fue como algo que nosotros peleamos en el documental mucho, porque al final del día la realidad habla por sí sola. Entonces nosotros mostramos lo que está pasando y por ende el resultado a veces es criticado, ¿no? Pero creo que el canal lo sacaron de Venezuela del aire, ¿no? El NTN 24. Pero sí, hay una señal que continúa digital. Ahí. Sí. Bueno, sí, nosotros hicimos seguimiento con la señal digital y creo que licenciamos un par de material de ustedes. Entonces, sí, claro. Sí, el seguimiento fue muy, muy bueno de parte de ustedes. ¿Y vos estás haciendo algo, Max? Sí, bueno, yo creo que para nosotros es muy fácil, especialmente en los Estados Unidos, de caer en una narrativa que es como el socialismo contra el capitalismo. Y para nosotros ese fue algo que queríamos. Bueno, esa no es la conversación en que queremos caer. Queremos más hablar sobre los violación de derechos humanos, cosas en este tema. Entonces, para nosotros, buscando historias que han hecho como NTN 24 o CNN, ayudados mucho para contar las partes de la historia que no podíamos cuando no podíamos estar en el país. Are you honestly saying there is no hunger in Venezuela? Yo le digo que ustedes han montado un estereotipo de una Venezuela que no existe. Es simplemente que esto es una dictadura. Ustedes habían trabajado ya el formato documental corto, pero no en largometraje, ¿verdad? ¿Me equivoco o no? Es correcto. Bueno, entonces quiero preguntar, ¿cómo fue el reto y la tarea de hacer un largo tan complejo como este? Wow. Creo que si vamos en este ritmo de responder una a cada uno, para mí, yo estudié cine. Yo vengo del cine, estudié en Estados Unidos y habíamos hecho muchos cortos y yo vengo de los videos de música, trabajé con Cancerbero y muchos artistas así, pero estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? Cuando nos dieron esta tarea fue como... Nosotros dijimos, sí, vamos con todas, pero cuando estábamos en el camino nos dimos cuenta que, wow, esto es un animal, ¿sabes? Es como estamos creando el documental de un país, no necesariamente solo un documental. Entonces la presión que sentimos, hablo por mí y bueno, por los dos, yo creo que nunca, jamás en mi vida había sentido una presión tan grande. Pero nos montamos en el proyecto y creo que lo hicimos bien, porque creímos en nuestra visión y tuvimos un equipo que nos respaldó con mucha confianza y aprendimos en el camino porque había la disposición. Max, estábamos comentando antes de iniciar la entrevista acerca del hecho de que ustedes rodaron entre el 2014 y el 2019. Bueno, ha pasado una pandemia después de eso. El documental queda ahí como un libro, como un testimonio, como una prueba. Pero ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido después de que ustedes apagaron cámaras? Bueno, una de las preguntas que teníamos desde el principio es ¿cómo haces una documental sobre una historia que estás en el momento, que estás pasando en real time, enfrente de no sabes qué va a pasar y si vas a terminar, si Maduro va a caer, qué va a pasar? Es como esta película puede durar por 10 años, quién sabe. Entonces, para nosotros, cuando apagamos el cámara, decidimos de seguir en post. Fue como, ok, creemos en este momento que podemos mostrar con lo que tenemos lo que está pasando, pero claramente lo que han pasado desde el momento que apagamos las cámaras, como dices, es mucho más peor. Claro que hay algunas cosas como ayuda humanitaria está entrando un poco y también tenemos cosas así como ayuda humanitaria y más como conocimiento en el mundo de lo que está pasando, pero todavía Maduro está en poder, todavía ya tenemos COVID y
si puedes imaginar, si sabes lo que está pasando en 2019 antes de COVID, puedes imaginar lo que está pasando ya en el país con COVID. More than 3 million refugees, an economy in freefall. Venezuela is crumbling under the weight of Maduro's oppressive regime. A los dos, muchas gracias, un abrazo y felicitaciones de nuevo por este maravilloso film. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Bien, hasta luego. Hasta luego.